Un tema libre, dos periodistas no tan libres, Paula Atlante y Pablo Galeano, y tres músicos algo emparentados. Con esta breve e inentendible descripción comienza 1, 2, 3. Una cuenta progresiva en la radio de la Universidad de Buenos Aires. El que sabe, sabe. Y los que no sabemos preguntamos y preguntamos. Hoy acompaña a Paula Atlante y Pablo Galeano un invitado muy especial. Invitado muy especial y un lujo hoy en los estudios. ¿Con quién estamos, Paula? Estamos con Horacio Jaunarena, él es abogado, estudió en la UBA, fue 3 veces ministro de Defensa, en 1986 hasta 1989, en 2001 y en 2002 y 2003. Fue además diputado nacional por la Unión Cívica Radical y concejal en Pergamino, su ciudad natal, y es actualmente el director del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hola, Horacio, ¿qué tal? Hola. Gracias por estar con nosotros, Gracias por estar con nosotros. Muy interesante este libro que ya ha sido presentado públicamente en varios medios de comunicación. ¿Qué te llevó a escribir esto? Bueno, primero una recomendación de alguien que nos estimamos mucho recíprocamente y que fue también ministro de Defensa antes que yo, que fue Roque Carranza. Sí. Roque Carranza decía que los radicales teníamos una pésima costumbre, que era no escribir las memorias, no escribir, y como consecuencia de eso, cualquiera escribía cualquier cosa, sí. Y no había acceso a una versión objetiva de la verdad. Así que esa era una de las observaciones que tuve en cuenta por Roque. Y luego de ello también que fue una época muy difícil para la Argentina, fue la restauración democrática. Claro. Era un camino que había que transitar. Y fíjese usted qué curioso, en un Ministerio de Defensa que es el más complejo, sí, por las circunstancias, y que murieron 3 ministros en 2 años. En 2 años murió Borrás, al año y monedas, sí. Luego murió Carranza, y luego Germán López. Claro. Y Carranza también tenía conciencia de la situación, porque un día, después de estar 3 meses en medio de las tensiones que teníamos que enfrentar todos los días, me dijo: mira, Horacio, voy a verlo a Alfonsín mañana y voy a renunciar, porque yo me voy a morir, entonces no quiero morirme y voy a renunciar. Bueno, yo me quedé esperando al día siguiente la noticia y volvió al ministerio y me dijo: mira, dice, fui a verlo a Alfonsín, lo vi con tantos problemas que no me animé a plantearle mi renuncia, pero yo me iba a morir. Y se murió. Se murió con clara conciencia de lo que estaba pasando. También le pasó a Raúl Borrás. Todos los que me precedieron murieron, pero murieron priorizando el deber que ellos creían de haber contraído. Sí. Así que me pasó con Borrás también. Con Borrás, que se murió de cáncer. El día que fui a despedirme, porque ya estaba para morir, los dos sabíamos que era la despedida, que no teníamos más tiempo y que era la última vez que nos íbamos a ver. Entonces pasó un rato que conversamos de nada importante, porque había una conversación, pero una conversación implícita, que era que nos estábamos despidiendo. Claro. Así que llegó un momento que había que despedirse y me tocó a mí: ¿qué hago? ¿Cómo hago para irme? Entonces hicimos una cosa que hacíamos en el Ministerio de Defensa cuando nos quedábamos solos muy tarde, y no quedamos nada más que nosotros y las guardias. Y entonces yo, para irme, le decía, me cuadraba como si fuera un militar. Sí. Y le decía: al guarda orden, ministro.
y él como dirigiéndose a un subordinado, puede retirarse. Entonces se me ocurrió hacer lo mismo, le dije, ¿alguna orden, ministro? Y me dijo, sí, tenés una orden. Hacer que los chicos y las chicas de la Argentina pasen los próximos días sin miedo, felices y en paz. Y esa fue la orden que recibí de borrar lo último que hablé con él. ¿Y esas palabras cómo afectaron tu mandato? No, las palabras me dieron en claro que era lo que teníamos que hacer. Lo que había que hacer, claro. Y que de alguna manera, en el ámbito que estábamos, porque había que estar en el Ministerio de Defensa en épocas en la transición, yo sabía que de alguna manera de la gestión, de nuestra gestión, dependiera el miedo que pudiera tener la gente, el miedo al golpe. Al golpe, claro, que era un fantasma presente, ¿no? Presente y de muchos tiempos, porque nosotros, es decir, hace 40 años que vivimos en democracia, pero antes de esos 40 años había una sucesión del golpe, claro, en la Argentina, es decir, no había una conciencia de la democracia y de los golpes. Una vez leí una nota en la revista Noticias que escribe como columnista Raúl Alfonsín y rescata la frase "la casa está en orden", que muchas veces fue trivializada por muchos periodistas o analistas. ¿Por qué vos decidiste también recuperar esa frase? Bueno, porque fui muy claro de cuándo se dijo, qué estábamos enfrentando y qué implicaba, porque en realidad la frase completa de Alfonsín es otra. Sí. La frase completa de Alfonsín es: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Sí. Nada menos, porque había que saber, estábamos en medio de una situación en donde la vida y la muerte estaban jugando, porque teníamos que enfrentar una rebelión militar. A mí el sábado, estoy hablando de Semana Santa, que había explotado, digamos así, la rebelión el viernes, y el sábado me dice Alfonsín, me da la orden, me dice: anda, reducilos y que no corra sangre. Ese fue el mandato que me dio Alfonsín. ¿Y por qué pasaba esto? Porque en la memoria del radical y de los radicales, sí, teníamos muy en cuenta lo que había pasado en el sur, en épocas de otros gobiernos radicales, en donde hubo una rebelión armada y hubo sangre. Y la obsesión de Alfonsín era consolidar la democracia sin sangre. Y así fui yo con el mandato ese. Tan es así que cuando voy a Campo de Mayo a reducirlos, voy solamente con mi ayudante. Éramos dos nomás, que estábamos ahí en el medio de Rico y sus secuaces, que cuando nos sentamos a la mesa, él apareció con 7 u 8 armados hasta los dientes. Entonces cuando empezábamos a hablar, los amiguitos de él... Bueno, ¿tenías miedo en ese momento? ¿Tuviste miedo? ¿Cuál fue la sensación? No tenés tiempo de tener miedo. No es que sea muy valiente, no tenés tiempo, porque están las urgencias y la necesidad de intimarlo es tan importante que no tenés tiempo de tener miedo. A lo mejor si hubiera tenido tiempo, hubiera tenido miedo, porque la situación no era cómoda. Pero no, en ese momento no, ya te digo, no hay ningún mérito, simplemente era tan delicado, tenía que pensar tanto en lo que pasaba, claro, que no había lugar para el miedo. Imagínate que yo tenía enfrente a 8 armados hasta los dientes, y afuera, a 500 metros, miles de personas que si yo fallaba, iban a avanzar y esto terminaba en una masacre absoluta. Entre paréntesis, quiero distinguir algo que vos señalaste hace un rato. Antes de Semana Santa, en los golpes de Estado, había una indiferencia de la sociedad. Claro.
Cuando había un golpe de Estado, la gente iba a comprar fideos, por si el día siguiente estaba cerrado, pero no había otra cosa. Sí. En cambio, en Semana Santa, la gente ocupó todas las plazas de la República. Es decir, la gente reclamó su derecho a ser dueña de su propio destino. Uh-huh. Vos cuando fuiste a esa primera reunión, a ese primer encuentro, ¿ya estaba la gente en la plaza? Estaban llegando. La gran... pero había gente, tan es así, que cómo termina esta primera reunión de Rico conmigo. Porque fue una larga reunión, en donde durante 2 horas tuve que decirle no a todo lo que él pedía. ¿Qué pedía? Pedía, primero, por supuesto que ninguno de ellos fuera sancionado. Claro. Segundo, el cambio del jefe de Estado Mayor por uno de su confianza. Tercero, una ley de amnistía para todos. Cuarto, un incremento del presupuesto militar. Y quinto, que todos siguieran en la función que tenían antes. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, Rico, al primero no, al segundo no, al tercero no, al cuarto no y al quinto no. Pero después de 2 horas digo, pero advierto una cosa, Rico. Aquí, 300 metros de acá, hay miles de personas que están pugnando por entrar. Yo no le garantizo cuánto tiempo más podemos contenerlos. Claro. Así que usted piense. Y le digo, nos van a matar ustedes, pero ustedes no van a vivir. Y entonces ahí él dice, espere, yo tengo la tropa mía, la tropa era los que estaban con él, que están hace 2 noches sin dormir, tomando anfetaminas. Yo necesito tiempo para convencerlos para entregarnos. Así que yo le voy a entregar en el cuartel, pero déjeme que lo haga mañana a la mañana, no esta noche, porque tengo que convencerlos. Bueno, muy bien, le digo, usted sabrá, mañana venimos a recibir la unidad. Cosa que no se sabe, o no se sabe mucho. Rico en la noche fue a la jefatura del ejército a decir que iba a entregarse, pero no cumplió, estaba ahí. Entonces llega el día siguiente, voy a Campo de Mayo a recibirle en la unidad y Rico me dice que le habían informado a él que había gente del gobierno que estaba dispuesto a dar la amnistía. Y que entonces yo quería pasar la historia como un guapo, que le corrí con un cuchillo, pero yo no tenía facultades con el presidente. Le digo, ¿pero quién es el que le dijo eso? Y me dijo el intendente de San Isidro, Melchor Pozo. Le digo, ¿usted se da cuenta de lo que es el ministro o lo que es un intendente? Claro. Evidentemente era una chicana. Claro, buscando... Él veía, porque me dijo, no sé quién me está mintiendo, me dijo. Por lo tanto, yo quiero que venga Alfonsín acá y que él me dé la palabra de que lo que usted está diciendo es lo correcto. Bueno, yo hablo con Alfonsín. Le digo, mire, Raúl, pasa esto. Yo creo que está buscando algo para mostrar. Claro. Quiere mostrar, pero es un riesgo, le digo acá, que usted aparezca. No, me dice, sí, hay que ir, yo asumo el riesgo y voy porque tenemos que terminar con esto. Y entonces ahí resuelve Alfonsín y a Campo de Mayo, ahí así había como 5.000 o 10.000 personas. Y va Alfonsín entonces, y pasó una cosa interesante, o si quiere, que materializa el momento que estábamos viviendo. Alfonsín se va para tomar el helicóptero e irse, pero de golpe desaparece. Y la casa de gobierno era un caos de gente que se había venido. Y yo me pongo a caminar solo porque habían quedado todos y Alfonsín había desaparecido. Y de golpe paso
había una capillita chiquitita Sí. en la casa de gobierno, y cuando pasó estaba Alfonsín solo rezando antes de irse al helicóptero. Sí. Y bueno, después fue y recibió la rendición. Pero lo importante, yo creo que Semana Santa, aparte del hecho, marca un hito. Y es el que de que recién fue que la gente había decidido ser arquitecta de su destino, claro, y que no le iban a robar la democracia, porque en todas las plazas de la República fue a la gente a resistir. Sí, claramente. Alfonsín, en esa nota que hace mención, dice que ese momento fue una bisagra y hasta ese momento siempre estaba vigente el fantasma de los golpes militares en la Argentina, y a partir de ese momento nunca más la gente tuvo miedo. Es cierto que hubo otros alzamientos militares, pero esa sensación de que podía volver un golpe, él dice que nunca más. ¿Coincide con eso usted? Absolutamente. Y fue uno de los argumentos para que Rico se rindiera. Yo le decía, miren la televisión, miren lo que está pasando en la Argentina. Claro. Sí, estaban como... Es decir, ahí tenían conciencia porque la televisión ayudaba. Algo había cambiado. Claro, y lo que es definitivo, con lo que mire, yo no le puedo garantizar lo que pasa en la calle. Claro. Y ahí, y bueno, y Alfonsín creo que también, coincido con Raúl en el sentido de que fue un hito en la historia. Aldo Rico después es, se presenta a elecciones, es intendente, intenta ser diputado. ¿Vos tuviste contacto con él después de al tiempo de este alzamiento, de esa situación? Una o dos veces, ya siendo intendente, porque digamos que fuimos docentes con Rico, lo dijimos que si quería el poder, como alguna vez lo tuvo, tenía que ya no era como votar. Antes. tenía que hacerse votar. Claro. Y bueno, lo curioso es que se hizo votar y salió intendente, así que es toda una historia muy compleja y muy rica. Pero me encontré a raíz de lo que dos o tres veces en ceremonias. Claro. Y él me trataba bien, decía que yo había sido un hombre que cumplía con su palabra. Pero bueno, esa es la historia de Rico. Porque Rico después protagonizó otro hecho, claro, pues nosotros lo habíamos metido preso. Él se escapó y se metió en Entre Ríos, en Corrientes, no me acuerdo, en un cuartel. Se amotinó. Se amotinó y fue Caridi, que fue un militar muy leal. Me acuerdo, un poco de risa me da, cuando Caridi se iba ya para reprimirlo y rendirlo, le digo, mire, tenga cuidado con Rico, que es bravo. Y me dice, bravo para comer asado. Una cosa era el Aldo Rico que le tocó a usted lidiar, y seguramente otra un poco más devaluada era el otro Aldo Rico, ¿no? Él, en realidad, Caridi se puso al frente de la tropa que iba a rendirlos, y realmente Rico se rindió, no era imposible resistir. Claro. Pero lo que pasa es que se encontró no solamente con un gobierno que quería defenderse, sino con tropas del ejército que querían rendirlo. Así que la historia había cambiado. Bueno, vamos a contar que estamos con Horacio Jaunarena. Él acaba de reeditar La Casa Está en Orden, editado por primera vez en 2011, y ahora está en Bajá Libros de la página de Infobae, así que se puede leer gratuitamente, lo cual es una idea genial. Pero vamos a escuchar entonces a María Jaunarena, que nos explica cómo se llegó a la reedición del libro. Creo que él tuvo la ventaja de comenzar a escribirlo apenas terminó su gestión en el Ministerio de Defensa del gobierno Alfonsín. Él estuvo en toda la gestión de ese ministerio, porque primero fue subsecretario, después secretario de Defensa, entonces eso le permitió narrar y entender lo que fue la transición democrática desde la cartera militar en toda su dimensión. Y
el hecho de que lo empezara a escribir apenas terminó su gestión le dio al libro un montón de detalles muy jugosos y lo convirtió para mí prácticamente en un thriller que narra aquel ritmo enloquecido del intento quimérico de restauración democrática en la Argentina. Para los que no lo leyeron, el libro desmitifica muchas leyendas urbanas. La principal, el hecho de que la leyenda dice que hubo negociación entre el gobierno de Alfonsín y los jefes del levantamiento Cara Pintada para la obtención de la ley de obediencia debida. Esto no fue así. Y el libro también muestra el coraje y el valor de esta poca gente que integró aquel gobierno por erradicar definitivamente la violencia en la Argentina. Aquel gobierno fue muy cuestionado, principalmente por su desempeño económico, pero si uno lo mira en perspectiva, todas las transiciones democráticas en América Latina, a todas se las comió una crisis económica. A ese gobierno se lo calificó de débil, de negociador, de blando. Se lo atacó impiadosamente por todos los frentes. A más de 40 años, la historia muestra que fue un gobierno honesto, con convicciones y un respeto a rajatabla por la Constitución como ninguno después tuvo, un gobierno con mucho coraje, firme, y que logró su epopeya, porque hace 42 años que vivimos en democracia, gracias a las difíciles decisiones que tomaron un puñado de hombres. Con respecto a la escritura en particular de La casa está en orden, mi papá tenía esas primeras memorias que le insistió mucho un amigo de él, Horacio Salas, que las escribiera apenas terminó. Y una vez que estaba ese material, mi participación en particular tuvo que ver con el estilo de la escritura y con la edición que fue tomando el texto, con pensar la mejor manera de que pudiera llegar a un público masivo. Mi viejo siempre escribió, no se dedicó a eso, pero lo podría haber tranquilamente hecho. Era muy amigo de Abelardo Castillo, participó en sus talleres, siempre se llevó bien con el lenguaje escrito. A mí particularmente me interesa muchísimo el lenguaje escrito. Bueno, no trabajé sola, trabajé a partir del texto de él junto con mi marido, Martín D'Alessandro, que es politólogo, así que también pudo ofrecer preguntas difíciles para que el texto pudiera responder por ahí muchas incógnitas que podían llegar a surgir. Fue un trabajo en familia, por decirlo de alguna manera, y la verdad que le quedó un libro que para mí no tiene desperdicio. Vamos a agradecerle a María Jaunarena, que es la hija de Horacio, y acá está también su mamá, Ana Dana. Así que yo te quería consultar, Horacio, porque el gobierno de Alfonsín llega con una plataforma a las elecciones del 83 y en la plataforma hay un capítulo de defensa, que parece que no había en otros partidos políticos, no tenían este capítulo, digamos. Y ese capítulo de defensa o de defensa y derechos humanos tenía unos conceptos claves que eran los niveles de responsabilidad. ¿Nos podés refrescar sobre ese tema? Sí, es interesante porque y María, mi hija, recién lo mencionó. El tema de la obediencia debida, lo anunció Alfonsín antes de ser electo. En un acto que hubo en Ferro, él dijo el discurso e hizo claramente la distinción entre los que habían dado las órdenes, los que habían cumplido las órdenes y los que se habían excedido. Quiere decir que eso formó parte de la propuesta del radicalismo y parte de lo que la gente votó frente a la propuesta del peronismo que decretaba la amnistía como vigente. Entonces es falso que en Semana Santa se hubiera extraído alguna conclusión como presión de Rico. No existió. La decisión de Alfonsín fue desde el principio, desde antes de que asumiera, porque el acto al que yo me estoy refiriendo fue en Ferrocarril Oeste, claro, en octubre, antes de la... Sí. Además de eso, 20 días antes de Semana Santa, en Las Perdices, en un discurso que dicen en la prensa en Córdoba, Alfonsín vuelve a anunciar el tema de la obediencia debida.
¿Por qué es esto? Porque en la justicia tradicional, al primero que se lo busca es el autor material del hecho. Y acá Videla no mató a nadie, él, ni Masera tampoco, obviamente. El autor material era un pinche de quinta. Pero ahí voy a decir una cosa que es que sirve. Yo hice de los únicos 4 civiles que llegamos al Ministerio de Defensa, era Borrás y otros 3, y nadie más. Todo el mundo visitaba el ministerio a ver si podía ingresar. Como a Defensa no venía nadie, estábamos solitos. Claro, vos decís que en otros ministerios circulaba por supuesto, cantidad de gente, pero a Defensa no quería venir nadie. Nadie. Okay. Era una y soledad. eso que el edificio es bastante cómodo, ¿no? Sí, ¿O era? Era una soledad, soledad solita, como en ese ministerio, de los 4 que llegamos, el único que había hecho la conscripción era yo. Los demás ni siquiera habían hecho la conscripción. Así que eso es lo que lo teníamos. Pero a mí la conscripción me sirvió para mucho. Me sirvió porque cuando uno que no es que es civil y es para ser soldado, empieza a entender lo que para un soldado significa la obediencia. Es muy distinto la obediencia mía si voy a la facultad y tengo que atender a un profesor, que lo que significa obedecer a un superior que te está dando una orden en un esquema de... Ahí, bueno, eso lo entendí yo. Y para manejar algo, vos no puedes manejar una facultad si no entendés a los alumnos. Y vos no podés conducir a las Fuerzas Armadas si no entendés la mentalidad. Que no es ni mejor, es distinta. Sí. Es distinta. Y bueno, a mí la conscripción me enseñó eso. Sumado a que la vida te da algunos caminos que son imposibles de recorrer voluntariamente. Cuando a mí me tocó la conscripción, los soldados lo incorporaron en diciembre. Pero a mí no me incorporaban, a mí no me llamaban. Entonces yo no estaba. Entonces fui a averiguar a ver qué pasaba. ¿Y qué había pasado? Cuando me hicieron la revisación médica, en el papel, el cabo que estaba haciendo la revisión leyó: soldado Arena Juan, Arena Juan. Entonces yo, el soldado Arena Juan y el soldado Arena no existía. Entonces, eso, cuando se aclaró el entuerto, esto fue en marzo, me incorporaron en marzo en vez de incorporar en diciembre. Claro. Con lo cual no estuve incorporado durante 3 meses, con lo cual la Argentina corrió un grave riesgo para su seguridad. Pero finalmente me incorporaron, pero como me incorporaron ya estaba todo resuelto. Claro. Me hicieron una instrucción especial y me mandaron al Ministerio de Defensa junto con oficiales de alto rango. Así que yo, por lo menos escuchando, entendía bastante lo que estaba pasando, y nunca como un soldado raso. ¿Ya estabas en la facultad? Cuando hiciste la conscripción, ¿ya estabas estudiando Derecho? Sí. Ah, claro. Sí, estaba estudiando Derecho y cuando me recibí, todavía se había dado el golpe de Estado contra Ilia. Contra Ilia. Mira. Sí. Horacio, vos hiciste mención recién a civiles al frente del Ministerio de Defensa de la Nación. Hoy tenemos en particular un militar, y eso ha sido cuestión de debate. ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué pensás de eso? Mira, yo creo que hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es el militar en actividad y otra cosa es el militar en retiro. El militar en retiro puede ser ministro como un civil cualquiera. Es un militar en retiro. El militar en actividad, ya como ministro, da cierta... Primero porque tiene un mando en efectivo. En segundo lugar, porque está representando a la Fuerza Armada. Entonces hay muchos militares que yo escucho y que me dicen: ¿por qué un militar en actividad va a ser ministro y se va a involucrar en un gobierno que le puede ir bien o le puede ir mal?
y al estar en actividad está involucrando al ejército. La fuerza, claro. Entonces para mí es un error, más allá de cualquier análisis legal, que un militar en actividad sea ministro de Defensa. Porque además, como ministro de Defensa, uno tiene una cantidad de obligaciones que no son estrictamente de mando militar, claro, y que tiene que asumirse. Sí. Entonces me parece que es un error. Yo te diría que desde mi punto de vista, un militar en retiro puede ser ministro de Defensa y no lo recomendaría a un militar en actividad. Y ahora estoy viendo que el actual ministro ha pasado a disponibilidad. Y pasar a disponibilidad es un engendro que no termino de ver claramente. Es mejor que esté en disponibilidad, que esté en actividad, pero yo recomendaría que directamente, si va a ser ministro, pase a retiro y siga. Y lo que entonces hay que hacer es designar un nuevo jefe de Estado Mayor, claro, y él seguirá como ministro en retiro. Es decir, no tiene mando de tropa. Eso, claro. Y no está representando a una fuerza como lo estaría si fuera estudió en actividad. Claro. Ese es mi punto de vista. En tu libro haces mención también a otros levantamientos. Algo hemos dicho, la diferencia entre unos y otros, este fantasma del golpe militar ya ausente en los otros levantamientos. ¿Qué otra diferencia o qué otra situación vos en el libro considerás o en general? Bueno, varias. Lo que dijimos hace un rato, el comportamiento ciudadano, que por primera vez sale a la calle a defender sus derechos. Eso se repitió en el resto de los alzamientos, no con tanta contundencia igual. Prácticamente no existió porque no tuvieron, claro, los otros alzamientos la envergadura ni el tiempo que tuvieron estos. Porque los otros lanzamientos fueron el de Rico en Corrientes, claro, en donde se rindió inmediatamente. Sí, y luego de ello, el de Seineldín, que Seineldín fue una cosa ridícula casi, porque él se rindió. Es decir, no sé si la historia lo conozco. La verdad es que cuando se subleva Seineldín venía del exterior, se subleva, Caridi, que era el jefe del ejército, me dice, bueno, voy a rendirlo, y me viene al rato y me dijo, se rindió. Y lo rendí. Y le digo, bueno, sí, dice, pero me va a entregar la tropa a la mañana siguiente. Y yo, con la experiencia que tenía en Semana Santa, le digo, voy a decir una mala palabra, lo cagó. Quédate, volvé al regimiento y quédate en la puerta. Se volvió al regimiento, se refugió, se cambió de regimiento y se refugió en el regimiento que está atrás del tanque de reserva de gas, ahí en la General Paz. Ah, sí. Atrás del tanque de ese tanque hay un regimiento. ¿Por qué se fue Seineldín ahí? Porque el fuerte de Caridi era el tiro a larga distancia. Ajá. Pero con la cosa no podía. Sabía eso. Si te pegaba el tanque, volaba medio Buenos Aires. Claro. Entonces ahí hubo que rendirlo de otra manera. Y eso fue lo que lo hizo a Caridi, que tenía un gran sentido del honor, pedía el retiro, porque dijo, no puede haberme engañado como me engañó este tipo. Mira. Bueno, Seineldín lo metimos preso, quedó preso en Palermo, venían las elecciones, y lo curioso es que con un gran espíritu deportivo, Menem lo iba a visitar a Seineldín, que había candidato contra la democracia. Sí. Y bueno, y Menem después le da el indulto, ¿no? Los indulta. Sí. Además de la... Después, claro. Al poco tiempo... Los indulta Carlos Saúl Menem, ya presidente de la Nación. En otro momento vos estuviste también en el Ministerio de Defensa, que fue ese momento tan particular de la presidencia de Eduardo Duhalde, ¿no? De segundo tenías al hijo de Raúl Borrás, también Raúl Borrás, que estuvo acompañándote en esa gestión. Y yo me acuerdo en esa época haber hablado con Raúl. No quiero ser autorreferencial, pero me parecía interesante traer
era cuento, que había también muchos rumores sobre militares en actividad planeando una suerte de golpe contra Duhalde. Recordemos que era una situación otra vez institucionalmente muy inestable. Y él me decía, bueno, hacía un mapeo de cómo estaba la situación de las Fuerzas Armadas y no había ninguna situación que ameritara por lo menos una preocupación. ¿Esto era así? Sí, era así. Había puestos expertos militares que vendían que eran expertos y anticipaban, pero no pasaba nada. Uh-huh. Se activaban los comentarios, pero en realidad lo que pasó en la época tan difícil de la transición de la Rúa a Duhalde, sí, fue una historia de cómo había cambiado la Argentina, porque cuando se produjo la renuncia de la Rúa, había una situación muy compleja porque había mucha malestar y movimientos de resistencia de gente que estaba con hambre, que no le llegaban a los suministros. Y pusimos, yo lo tengo claro porque tenía a cargo el ejército, pusimos al ejército a distribuir comida. ¿Por qué? Porque la gente, al que no tenía uniforme, le quitaba la comida, lo asaltaban. Entonces el ejército tuvo un tiempo de varias semanas en donde la tropa iba con comida por orden nuestro, ¿no es cierto? Es decir, fíjate la paradoja. En un tiempo peleando para defender la democracia frente a los militares y en otro tiempo los militares respaldando la democracia, repartiendo comida. Claro. Esa es la historia. Bueno, tenemos otro testimonio muy interesante que es el de Fabián Bosoer, que creo que también colaboró en el libro. Él es politólogo y periodista, editor del diario Clarín. Quien quiera saber por qué es posible entender y hablar de la recuperación de la democracia en 1983 y del gobierno de Raúl Alfonsín, que comenzó en diciembre de aquel año, como una verdadera epopeya civilista, con momentos heroicos y capítulos de enorme dramatismo, en el que los caminos se iban abriendo a territorios y situaciones desconocidas e inéditas y obligaban a quienes piloteaban aquella nave a combinar dosis de prudencia, valentía, coraje en la construcción de la autoridad de la democracia, del poder de la democracia, de la autoridad presidencial en su ejercicio pleno, tiene esta oportunidad de leer el libro de memorias de Horacio Jaunarena, La casa está en orden, libro de un actor clave que acompañó a Raúl Alfonsín durante toda su presidencia, primero como secretario de Defensa y luego como ministro de Defensa, acompañando al principio a los 3 ministros iniciales que tuvo la gestión de Alfonsín y que dieron su vida literalmente en el ejercicio de ese cargo, Raúl Borrás, Roque Carranza y Germán López. Allí está relatado en primera persona, con lujo de detalles, los pormenores de lo que significó aquella gestión, caracterizada por esa tensión permanente, esa necesidad de marcar un rumbo, ejercer en plenitud la autoridad presidencial, al mismo tiempo insertar a las Fuerzas Armadas en el Estado de Derecho, subordinadas al poder civil mientras se sustanciaban los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, a partir de la constitución de la CONADEP, todas las alternativas de los procesos que se llevaron adelante, marcando lo que Alfonsín había propuesto y llevado adelante como método de no dar vuelta a página y que no hubiera impunidad, de los 3 niveles de responsabilidad que permitieron condenar por primera vez a los integrantes comandantes de la última dictadura militar, de las juntas militares del proceso, que fueron condenados en diciembre del 85, luego del juicio ejemplar llevado adelante por la justicia militar y luego la justicia civil, o sea, la reforma del Código de Justicia Militar también incluida en este capítulo como uno de los hitos, luego los levantamientos garapintadas y aquella memorable jornada de Semana Santa del 87, cuando Alfonsín pronuncia aquella frase:
cuando Alfonsín convoca, cuando el gobierno y la sociedad se moviliza a la Plaza de Mayo y Alfonsín señala que va a ir a Campo de Mayo a exigir la rendición de los amotinados, de los sublevados, y regresa con la noticia de que estos habían depuesto su actitud, y allí entonces esa frase, la casa está en orden, que se completaba y se rubricaba con un "y no hay sangre en la Argentina", se había evitado el derramamiento de sangre y el riesgo de una verdadera guerra civil que hubiera podido desencadenarse, dejando a la democracia inerme. Eso no ocurrió gracias precisamente a esta valentía, a este coraje y a esta movilización de la sociedad argentina, que Horacio Jaunarena describe con lujo de detalles, como digo, en este libro de memorias, que es un testimonio invalorable de lo que fueron aquellos años. Bueno, ahí escuchamos a Fabián Bosoer, y yo te quería preguntar, Horacio, si viendo los militares actuales, si vos encontrás diferencias con aquellas Fuerzas Armadas que vos tuviste que tratar los últimos días de la dictadura, ya en la transición, que te recibieron en el ministerio, si estos militares actuales están más formados, más allá de que claramente han comprendido que son Fuerzas Armadas de la democracia, si hay diferencias con aquellos, y vos notás esas diferencias. Yo creo que sí, hay diferencias. Por lo pronto, el actual jefe de Estado Mayor es egresado ya de la época democrática. O sea, ellos recibieron toda la instrucción militar en la época democrática. Así que hay un cambio, me da impresión en este momento. Yo creo que no hay ni mira de alguien que esté pensando en alguna interrupción constitucional dentro de las Fuerzas Armadas. Pero hay otro tema que vale la pena, quizá ustedes no lo sepan porque son muy jóvenes, pero los que tenemos nuestra edad, si pensamos 40 años atrás, sabíamos perfectamente quién era el jefe del Estado Mayor, quién era Videla, quién era Macera, quién era cada uno de los militares que tenían poder de mando, pero porque nos interesaba saber qué pensaban y le veíamos como potencialmente candidatos. Claro. Yo ahora le pregunto a la gente, ¿quién es el jefe de Estado Mayor del Ejército? Sí. ¿O quién es el jefe de la Armada? No saben, claro, porque no están acostumbrados a otro rol, claro, que no existe más. Así que ese es un tema que hay que tener en cuenta. Y otro tema que hay que tener en cuenta, que yo lo recuerdo cuando vemos estos libros. Vos me preguntaste hace un rato si yo tenía miedo, y te dije que no tenía tiempo ni para tenerlo. Y era cierto. Y no había tiempo para estar en otra cosa que no fuera lo concreto. Pero en paralelo a eso teníamos gente anónimos que nos amenazaban, etcétera, etcétera. Entonces no solamente tenés que pensar en el ministro, tenés que pensar en los familiares del ministro, en la mujer que está sola, viviendo todas las amenazas que sufríamos en esta época, pero que no está ocupada tanto, sino que está abandonada en su soledad al miedo a lo que le pase a la pareja y a todos ellos. A su familia, claro. Claro. Fíjate vos que un tema que casi nadie lo conoce, en Semana Santa, cuando estábamos en plena rebelión en Campo de Mayo, Ana, mi mujer, se llevó a su hija, a nuestra única hija, a la Plaza de Mayo. Mirá. Porque estaba más segura con la gente que sola en casa con la custodia. Eso es un poco la vida del ministro de Defensa, o de la familia del ministro. Ya que menciona a Ana, que está presente en el estudio, acá no se ve, pero está aquí, te cuento que Ana acompañó a muchas personas de las que estaban presentes ahí durante toda la época de democracia con sus canciones, porque circulaban, de hecho yo tengo por ahí guardado un cassette que circulaba en las grabaciones, ¿no? Con muchas canciones que hacían alusión a toda esta época. Hay una canción que
te la podría cantar, Ana, pero no voy a torturar. Pero dice algo así como que viene llegando una esperanza por fin, el pueblo grita, viva Raúl Alfonsín. Habla también de Arturo Ilia. Claro. Sí, muy linda canción y que bueno, que quedan en el recuerdo de aquella época. Barricada para apoyar a Alfonsín. Claro, sí, muy lindo. Así que bueno, vale el homenaje también a Ana que nos está visitando. Y me parece bueno también lo que Horacio Jaunarena menciona, ¿no? Que había hombres detrás de todo eso, ¿no? Sin duda. Los miedos también de la familia. Sin duda. Sí, y si no hubiera por ellos y por la gente que pobló las plazas en Semana Santa, no hubiéramos podido llevar adelante lo que llevamos. Sí, sí, tal cual. Me hizo acordar la anécdota que vos contás con Ana. Alguna vez Ricardo Alfonsín mencionó eso, también el mismo miedo de la familia que sentía cuando Raúl les informaba que iba a ir, por más que vos hayas dejado más o menos armada la situación para que sea segura, existía esa falta de información y ese temor, ¿no? Y la familia tiene un rol. Mira, porque Borrás no iba a ser ministro de Defensa, Borrás iba a ser ministro de Seguridad Social, porque la elección del presidente era indirecta. Entonces, si elegía el presidente en el colegio electoral, había que negociar, y para eso estaba Raúl. Claro. Pero cuando lo cambian de un día para otro a Raúl a Defensa, y era una candidatura a la bomba, cuando viene Raúl y me pide que lo acompañe, vino con toda la familia. Claro. Esa es la historia de nuestra historia. Y bueno, Raulito, el hijo, fue como secretario mío cuando yo era ministro en la época de Dualde, así que toda es una historia. Va a hablar Ana Dana, que la tenemos acá en el estudio. Realmente es para homenajear a estos 3 ministros de defensa que murieron, y también, bueno, a Horacio, que también pagó con su cuerpo porque tuvo cáncer también. De verdad, yo creo que también, si bien es muy loable todo lo que se ha hecho en el juzgamiento, no debemos perder de vista que eso fue la decisión de Alfonsín, y también fue profundamente respaldado por estas 3 vidas que se costaron en el Ministerio de Defensa. O sea, el homenaje también debiera ser extendido a ellos. Y también quiero destacar que los militares que acompañaron a Raúl Borrás, a Carranza, a Horacio y a Germán López y al doctor Alfonsín fueron muy democráticos, como Río Sereñú, el brigadier Crespo, Teodoro Wallner, Caridi y el brigadier Arroza. Ellos fueron muy democráticos, también gracias a cómo implementaron todo Raúl Borrás, Horacio y los demás ministros. Eso creo que ellos también merecen un homenaje. Acá está hecho, Dana. Gracias. ¿Estamos para cerrar ya? Sí, porque se nos ha ido el tiempo. La verdad que está para charlar. Vamos a decir una cosita que debemos decir en todos los programas, que es agradecer a las autoridades de la radio, la coordinadora general, que es Clara Sirven, a los productores José Venturini y Agustín Botiatos, a Leandro Sala en los controles, que hacen posible que este programa salga al aire. Así y bueno, y yo los invito a escuchar Venceremos de María Elena Walsh, pero la versión de Quilapayún. Y agradecerle infinitamente a Horacio y a Ana, que estuvieron esta mañana con nosotros acá charlando. Horacio Jaunarena y Ana Dana estuvieron, acompañándonos, porque hay un libro que se llama La casa está en orden, que lo pueden ver gratuitamente en internet, lo pueden leer, de lectura obligatoria, diría, para todos. Baja libros de la página de Infobae, está disponible gratuitamente. Horacio, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Son muy gratos como entrevistadores. Entonces te comprometemos a volver seguramente a charlar en algún otro momento. Gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Nosotros nos retiramos, nos reencontramos el sábado que viene en la radio de la Universidad de Buenos Aires, 87.9 Radio UBA, y esto ha sido 1, 2, 3. Chau. Chau.